Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es momento de hablar de los clasificados a las competencias internacionales como los Libertadores, que es la competencia que se va a definir allá por el 30 de noviembre, en el estadio más monumental entre Atlético Mineiro y Botafogo. Y del otro lado, la Copa Sudamericana, que se define mañana entre Racing Club de Avellaneda y Cruzeiro de Brasil. Pero volviendo al tema del video, que es los clasificados de parte de Paraguay en estas competencias, vamos a iniciar con Olimpia, que es el campeón con más puntos de la Liga Paraguaya de Fútbol, es decir, el torneo Apertura como Clausura. En la Clausura ha sido el campeón Olimpia y por tanto por haber sumado gran cantidad de puntos y superando al Guma en puntaje, y por eso es que es el campeón con más puntos, lo cual le otorga ser Paraguay 1 en la Copa Libertadores para el sorteo de la fase de grupos del año 2025. El equipo de Martín Palermo, que sale por primera vez como DT campeón en esta su carrera tan corta como director técnico, y claramente Olimpia vuelve a la gloria luego de un buen tiempo, porque el año pasado, como sabemos, o sea, este año no había disputado la Comebol Libertadores. Sí disputó la Comebol Sudamericana, donde fue eliminado en la fase nacional por el Sportivo Ameliano. Ahora el otro equipo del cual vamos a hablar es Libertad, que fue el año pasado el equipo campeón con más puntos y que fue Paraguay 1. En esta ocasión será Paraguay 2, luego de haber ganado el torneo de Apertura por encima de Cerro Porteño, equipo que le disputó el título hasta casi la última fecha y le hizo a cuesta arriba este torneo. Pero a pesar de ello, el Guma, el albinegro, fue campeón del torneo y así aseguró ya su cupo para la fase de grupos del próximo año de la Copa Libertadores. Y en este segundo semestre ha sido paupérrimo su rendimiento a nivel de torneo local. En la Copa Paraguay está en la final y espera la justa, en donde se definirá el título de la Copa Paraguay ante Nacional, el cual será el viernes 6 de diciembre. Vamos con el equipo de selección del año 2024, que fue Cerro Porteño, que fue subcampeón del torneo de Apertura. Ahora mismo está sexto del torneo Clausura. Fue eliminado en un grupo relativamente accesible por la cantidad de puntos que consiguió Colo-Colo para avanzar a octava final de Copa Libertadores. Y había caído la Sudamericana, pero al final fue eliminado por Atlético Paranaense. Luego del show que montaron con Manolo Jiménez y compañía, que fue una Málaga, no se dio gran cambio allí. Y el resultado final fue, para este segundo semestre, paupérrimo. Allá por cerca del 1 de octubre se cambió al técnico y se trajo Carlos de los Santos Jarazayer de manera populista. Los resultados no acompañaron, un plantel que no tiene rumbo, una directiva que no está de cerca con los jugadores y parece inerte la relación entre dirigentes y plantel principal. Y el resultado es el fracaso absoluto. Durante la era Zapac se han tenido más subcampeonatos que campeonatos. Eso es algo más que crítico. Y ahora se llega a un punto en donde se llega en el sexto lugar. Se estuvo en un momento cerca en la pelea del título, pero nunca se dio el paso adelante. Y el resultado final es que, gracias a que hizo un buen puntaje en el año y que no es campeón y otro equipo no lo superó en puntaje, está clasificado a la Conmebol Libertadores en la fase 2. El último clasificado a la Conmebol Libertadores en la fase 1 es Nacional, como el año pasado. El año pasado, por ser tercero de Copa Paraguay, debido a que Triniense como Libertad habían conseguido su clasificación a través del título a nivel local, como también a nivel de acumulativo, Triniense llegó a ocupar la plaza del tercero. Y ahora la Academia, al llegar a la final, al eliminar nuevamente a un rival que al año pasado lo obligó a jugar la Sudamericana, que era Guaraní, le volvió a vencer esta vez en semifinales y por eso se instala en la final de la Copa Paraguay, en donde enfrentará a Libertad el 6 de diciembre en el bueno Defensor del Chaco para definir el título de la Copa Paraguay. Este título que ya será más para el tema de ganar el trofeo y lo monetario, pero la clasificación y el cupo a Libertadores ya está definido, que es para Nacional.
y también para definir el rival de Olimpia para la Supercopa Paraguay, que se disputará el próximo año seguramente. Ahora por la Conmebol Sudamericana, como saben, Paraguay tiene 4 cupos para esta competencia, la cual se va a definir en esta edición entre Racing Club de Avellaneda, equipo de Gustavo Costas, de Adrián Maravilla Martínez, Juanfer Quintero, entre otros jugadores, ante el Cruzeiro de Brasil, el cual tiene a Caio Jorge como principal exponente. Entre los compatriotas que juegan allí está Fabricio Peralta, que no es titular. El portero de ellos es Casio y el técnico es Fernando Diniz, el que fue DT de Fluminense el año pasado cuando fue campeón en el Maracaná ante el Boca Juniors, ganando en la prórroga 2-1. Pero ahora vamos con los clasificados de Paraguay para el próximo año en las competencias. Primeramente hablando del Gallo Norteño, equipo que por primera vez en su historia va a jugar una competencia internacional, el cuadro del norte del país. Equipo que volvió de la intermedia y que lo está haciendo de buena manera, salvándose del descenso, clasificando a una competencia internacional que es la Conmebol Sudamericana, estando muy cerca de estar clasificado a la Conmebol Libertadores. No alcanzó el puntaje al final, pero más que meritorio lo hecho por el cuadro del Gallo Norteño, equipo que tendrá mejoras en su lumínica para poder estar apto en cuanto a su infraestructura, para poder recibir encuentros por competencias Conmebol. Esto ya lo dijo Alejandro Domínguez, ya se hizo la panada inicial antes del partido ante Olimpia, en el partido consagratorio del decano. Y por esto es que el 2 de mayo jugará el próximo año la Conmebol Sudamericana en la fase nacional, que enfrenta a otro equipo de su mismo país. Guaraní clasifica a la Conmebol Sudamericana por acumulativo. Estará por detrás en el puntaje acumulado de Sportivo 2 de mayo. El Orinero, que perdió la semifinal de Copa Paraguay, que lo dejó fuera de la Conmebol Libertadores, el cual perdió la oportunidad al ser derrotado por Nacional y en el acumulativo llegar solo a puestos de Sudamericana. Esto debido a los altibajos que ha tenido a lo largo de la temporada, tanto en apertura como en clausura, pero al menos no alcanzó el puntaje para estar en la competencia internacional, aunque el objetivo de Guaraní este año era volver a la Copa Libertadores. El equipo en cuestión que estaremos hablando será Sportivo Luqueño, equipo que compartió grupo con Racing Club, que es el finalista de esta edición de la Sudamericana, el equipo de Gustavo Costas, y el Auriazul, que vuelve por segunda consecutiva a la Sudamericana. Veremos cómo le va a este equipo que ha hecho un torneo o torneos regulares. Por momentos estuvo también en la pelea por el título, luego se bajó debido a altibajos y le costó ahí mucho de torneo clausura. Le alcanzó sí que el puntaje para estar el próximo año en competencia internacional, y por tanto el próximo año la República de Luque tendrá competencia internacional en la ciudad sede donde está la Conmebol, que es Luque. Es hora de hablar de la sombra negra de la Olimpia, que es Sportivo Ameliano. Sportivo Ameliano, que lo venció a Olimpia en la Supercopa Paraguay, lo venció a Olimpia en la Conmebol Sudamericana, y en este año volvió a dejarle en jaque a Olimpia varias veces, y por puntaje acumulado por haber hecho un gran segundo semestre le ha alcanzado para alcanzar el cupo a la Conmebol Sudamericana, el último que tiene Paraguay, y dejar por lejos en puntaje a Deportivo Trinitense, que fue el siguiente equipo que estuvo en el puntaje acumulado. Todavía no termina el torneo, pero a pesar de que sobran solo 6 puntos, no le va a alcanzar a Trinitense que ayer jugó contra el Cerro Porteño y ganó 3-2. Le queda solo un partido, ya que es inalcanzable a Ameliano. Y el cuadro de la B Azulada, que el próximo año tendrá su estreno absoluto, su estadio nuevo de 5.000 personas aproximadamente, que está en Villeta, según informaciones. Y el cuadro de la B Azulada, que hizo un gran torneo de Copa Sudamericana este año, siendo puntero en un grupo en donde compartió con Danubio, Rayo Zuliano y Atlético Paranaense, siendo líder de manera sorpresiva y siendo eliminado en octavo final por un equipo paraguayo que era Libertad.
Pero todo esto fue grato porque el Deportivo Meridiano, sabiendo el presupuesto que tiene, el plantel corto que ha tenido, ha hecho este aspecto histórico que fue su participación en esta competencia internacional. En cuanto a los descendidos, un primer descendido confirmado es Tacuarí, de Barrio Jara. Es inalcanzable ya para Sol de América como General Caballero. Y estos dos equipos serán los que van a definir qué club se queda en primera división, si el cuadro de Villa Elisa, el cuadro solense, que está por debajo en el promedio ahora mismo General Caballero, o si es el descendido el General Caballero de Juan León Mallorquín del Alto Paraná. Vamos a ver cuál equipo es el descendido, es lo que queda por definirse y estaremos actualizando en diferentes vídeos posteriores.